Son las 4:12 p.m. Tu calendario muestra una reunión más una parada rápida en la tienda y la cena a las 7. El cielo tras la ventana de la oficina es tibio y corriente rayado por ruido de tráfico y pájaros que no saben de cuentas. Entonces tu teléfono vibra. La empresa está reestructurándose, por lo tanto, tu puesto desaparece con efecto inmediato. Antes de que el aire vuelva una segunda notificación, parpadea el laboratorio quiere hablar de resultados. La lengua se te vuelve arena. Una tercera llamada a la escuela te necesita ahora mismo. El día que se suponía iba a deslizarse hacia el atardecer, se desgarra en tiras que no puedes sostener. Ni siquiera llegas al estacionamiento antes de que la pregunta se cuele. Si lo perdiera todo antes del anochecer, ¿quién sería entonces? Queremos un mundo con recibos. Sé bueno, por lo tanto, vuelve el bien. No hagas trampa, por lo tanto, la vida no te hará trampa. Da, por lo tanto, recibe. Es ordenado. Reconforta. También es frágil, porque algunas tardes llegan como ladrones, bajan los mercados. Se levantan tormentas, las luces de freno de alguien no prenden. O un rumor corre más rápido que tu reputación. La matemática no cuadra. Cuando las ecuaciones se rompen, tu alma quiere un acusado. Dios es el más fácil de citar. Explica esto. Detállalo. Muestra tu trabajo. Mucho antes de tu línea de tiempo y la mía, un hombre llamado Job vivía en una tierra llamada Uz. El texto lo pinta con 4 pinceladas rápidas: íntegro, recto, temeroso de Dios y del tipo de hombre que se aparta del mal. No es ostentoso, es constante. Ora por sus hijos después de sus banquetes, por si acaso la alegría los hizo descuidados. Se revisa el corazón 2 veces antes de revisar sus rebaños. Es la persona a la que llamas cuando explota el calentador de agua y con él se fuga tu valor. Por lo tanto, su vida florece campos empleados, una casa bulliciosa. Pero el centro de su prosperidad no son las cosas. Es una piedad callada y obstinada que no necesita escenario. He aquí lo incómodo: la historia de Job comienza con bondad, porque nuestro instinto es suponer que la bondad es una muralla. Si apilo suficientes ladrillos, decencia, generosidad, adoración, entonces el viento puede aullar y mi casa permanecerá. Eso es verdad, pero no como pensamos. Pensamos, si pago a tiempo, el universo me debe. Confundimos sabiduría con karma. El libro de Job existe en parte para destrozar esa máquina expendedora. Job se presenta como exactamente el tipo de persona que debería estar segura bajo un modelo de justicia. Por lo tanto, cuando su seguridad se evapora, nos vemos obligados a preguntar algo más difícil que ¿qué hizo? Nos vemos obligados a preguntar ¿qué está haciendo Dios cuando los justos sufren? Tú y yo cargamos guiones que no examinamos hasta que fallan. Las cosas malas les pasan a los malos, por lo tanto, si algo malo me pasa, debo ser malo. O Dios bendice a sus favoritos, por lo tanto, si no estoy bendecido, no debo ser favorito. O el más oscuro: Dios es aleatorio, por lo tanto, nada de esto significa nada. Estos guiones parecen sensatos en abstracto. Bajo presión se vuelven crueles. Producen amigos que dan discursos en lugar de abrazos, y corazones que no pueden lamentarse sin autoacusarse. El capítulo inicial de Job no nos permitirá usar el dolor para probar culpa, ni la prosperidad para probar inocencia. Eso no es cinismo, es sabiduría. Es el libro tomándote la cara con suavidad y diciendo: mira más de cerca, fijemos nuestra promesa temprano. Caminaremos esta historia con zapatos modernos y suelo antiguo bajo los pies. Iremos despacio donde el dolor arde más y aceleraremos donde la distancia ayuda. Citaremos un poco y parafrasearemos mucho, porque no necesitas un léxico de seminario para oír a Dios desde una tormenta. Seguiremos haciendo preguntas que rompen el cuadro. Si las siguientes 4 notificaciones deshicieran tu vida, ¿qué palabras te quedarían si tu fe solo ha conocido sol? Puede hablar al anochecer. Al final de este viaje, no recibirás una hoja de cálculo de razones. Recibirás algo mejor y más difícil: presencia en la que se puede confiar cuando las razones guardan silencio. Job nos enseñará a practicar una adoración que no suena como un jingle comercial. Nos enseñará a protestar contra la desesperación sin fingir que estamos bien. Y cuando Dios finalmente responda,
No será para defender una política. Será para ensanchar el encuadre hasta que nuestro temor tenga un lugar más grande donde pararse. El episodio de esta noche empieza donde podría empezar el tuyo una tarde normal. Una persona fiel. Un mundo que parece predecible. Por lo tanto, el choque por venir medirá no solo la teología de Job, sino la nuestra. Pero antes del torbellino y las discusiones y el montón de ceniza, tenemos que ver bien al hombre los hábitos que ninguna cámara filmaría, las oraciones que ningún aplauso oyó. Porque el único combustible que llevas a la crisis es lo que almacenaste en mañanas ordinarias. Idea clave. Cuando la justicia no cumple tus expectativas, ancla en una fe practicada, no en resultados prometidos. La integridad formada en días tranquilos se vuelve oxígeno cuando el aire se adelgaza. El amanecer en Nus no grita, exhala. El horizonte pasa de morado a durazno. Táñense en cerros de cabra. Un fogón tose un primer rizo de humo. Job se levanta antes que la casa, por lo tanto el día le toma prestada su calma. Cruza un patio lavado de rocío. Revisa el cerrojo de la puerta, asiente al pastorcillo que bosteza junto a un corral. Es rico, sí. Campos tendidos como párrafos verdes, bueyes firmes como comas ciervos, que lo respetan más que temerlo. Pero mira más de cerca. Sus manos aprenden el día por tacto. Una soga, una bisagra, la cobija de un niño alzada del frío nocturno. La cámara podría paneo hacia rebaños y libros, pero la historia quiere que veas esto: decisiones silenciosas apiladas en una vida. Hubo banquetes la semana pasada. La risa lamió las paredes. Los hijos adultos contaron historias. Alguien exageró para efecto cómico. Una hermana puso los ojos en blanco y se rió de todos modos. La alegría no le resulta sospechosa a Job. Se la acoge, por lo tanto, y él trabaja para protegerla. Cuando el humo del banquete se vuelve recuerdo, se despierta temprano e intercede. No es una actuación, no es un espectáculo. Trae a cada hijo a la mente y ofrece adoración en su nombre, parafraseando lo que registra nuestro texto: si los corazones se volvieron descuidados en la celebración, que el cielo cubra lo que la alegría olvidó. No los controla, los carga. La prosperidad nos tienta a llevar la cuenta. Empezamos a pensar que la vida es una hoja de cálculo: das aquí, por lo tanto recibes allá. Siembras, por lo tanto cosechas. Donas, por lo tanto nunca arruinas. Job rompe esa matemática. Es generoso porque ama a Dios, no porque encontró una palanca. Es cuidadoso con los vulnerables porque son personas, no puntos. Paga a tiempo. Revisa balanzas. Mira a un jornalero a los ojos y pregunta por su hogar. Todo esto se lee aburrido en papel, pero lo aburrido es el andamio de la confianza. No construyes un refugio en la tormenta. Habitas el que construiste antes de las nubes. Tal vez tu versión se ve así: la alarma a las 5:30 m. Por lo tanto, preparas loncheras. Escaneas la app del banco. Pronuncias una oración sencilla sobre cada cabeza de tus hijos al pasar por su puerta. Cambias el auto más bonito cuando a la vecina se le muere la batería. Envías el texto: pensando en ti hoy. Revisas el detector de humo. No lo publicas. No necesitas aplausos para seguir. Y aún así, seamos honestos. No espera una parte de ti que Dios note tu constancia como un jefe nota la puntualidad. Si soy fiel, no debería estar a salvo. Aquí está la bisagra: la fidelidad de Job no es un plan de suscripción con beneficios, es una postura. Por lo tanto, cuando leemos que su vida florece, se espera que admiremos al hombre, no que idolatricemos la matemática. Es recto en público y en privado. Teme a Dios como los marineros temen al mar, no encogido, sino con una reverencia lúcida que crea pericia. Evita el mal no porque sea alérgico a la diversión, sino porque reconoce veneno cuando lo ve. Es el sacerdote de su casa, no el tirano de su casa. Sus oraciones son mantas, no sogas. Ruptura de marco. ¿Cómo se vería sacerdotear tu hogar esta semana? Si no tienes hijos, ¿de quiénes llevarías los nombres ante Dios por elección? Si eres soltero, ¿qué ritmos hacen de tu departamento una capilla en vez de solo una estación de carga?
Ahora, una advertencia que Job conoce, y nosotros aprenderemos. El corazón humano oye historias como la suya y empieza a negociar. Convertimos testimonios en fórmulas. Comenzamos a susurrar. Entonces así es como se mantiene el dolor a raya. Pero eso no es sabiduría. Eso es fraude de seguros vestido con ropa de iglesia. La bondad de Job es real, por lo tanto podemos celebrarla. La bondad de Job no es un campo de fuerza, sino un cimiento. Hay diferencia. Un campo de fuerza dice que nada puede tocarme. Un cimiento dice que cualquier cosa puede golpearme, y aún así sé dónde pararme. También debemos decir algo sobre su liderazgo. El mundo a menudo confunde ruido con guía. Job lidera distinto. Nota. Anticipa. Bendice. Cuando estalla el conflicto se acercará, no lo rodeará. Cuando llegan decisiones elegirá integridad, incluso cuando lo llamen caminos más baratos. Esto también es sacerdotal, pararse entre el caos y la gente que amas, no como un muro que nunca ven, sino como una ventana a través de la cual pueden mirar y encontrar la luz de Dios. Si caminaras por su hacienda al mediodía, podrías no verlo en absoluto. No porque sea distante, sino porque está tejido en lo ordinario. Con los contadores hace preguntas mejores que ganancia. Con los pastores hace preguntas mejores que cantidad. Con sus hijos hace preguntas mejores que éxito. Pregunta por la verdad y la bondad, y si hoy alguien quedó sin ser visto. Por lo tanto, cuando un día la catástrofe lo case, no lo hallará hueco. Ha estado llenando las habitaciones interiores por años. Y aún así, detente aquí, Job no exhibe sus rituales para forzar la mano de Dios. Él sabe lo que tú y yo olvidamos: la intercesión no es manipulación, es participación. No es decirle a Dios qué hacer. Es pararse con Dios en lo que Él ama. Es liderazgo en su forma menos televisada. Cuando un padre o una madre, un amigo o un vecino va a Dios con el nombre de otro, el mundo se desplaza 1 milímetro en la dirección correcta y nadie edita un montaje. Te bastaría vivir así, si nadie lo supiera jamás. ¿Seguirías haciendo el bien si el clima lo ignorara? Aquí es donde Job nos mira fijo con gentileza. Porque lo que viene no será justo según nuestra matemática. La tormenta probará si nuestra adoración tiene un recibo engrapado. La de Job no lo tiene. Por eso la historia comienza al amanecer con grandeza silenciosa, para que cuando el sol caiga como piedra, entendamos el tipo de combustible ya apilado para la noche. Idea clave. Practica sacerdotear tu mundo, carga nombres, guarda balanzas honestas, ama sin palancas. La fe silenciosa que construyes al amanecer es la única fuerza que poseerás al anochecer. Algunas escenas son más verdaderas de lo que una cámara puede captar. El texto nos eleva sobre Uz hacia una cámara sin mármol ni micrófonos. Un consejo donde seres rinden reporte como el relámpago, regresa al trueno. No se parece en nada a nuestros tribunales, aunque la lógica es familiar. Presencia, preguntas, evaluación. El soberano pregunta lo que ya sabe, por lo tanto, cada respuesta expone más al orador que lo que informa al rey. Entre los asistentes, se desliza un viejo adversario sin cuernos, solo con una vocación: acusar. Patrulla la tierra catalogando motivos y lodo, luego archiva historias con una mueca. Su tesis es simple y agria: la gente no ama a Dios, lo renta. Señala a Job. Claro que te teme, va el argumento. Mira el paquete: cercos, rebaños, hijos sanos, una reputación que brilla. Quita los beneficios y la piedad se evaporará. O en la aguja famosa de una línea. ¿Acaso teme a Dios de balde? La afirmación no es que Job sea hipócrita en público, es que su adoración es transaccional en privado. Por lo tanto, la contienda propuesta no trata de ganado ni de clima, trata del amor. Existe algo como la reverencia sin sobornos. Alguien cantaría si los dones desaparecieran, o todos amamos la mesa y apenas toleramos al anfitrión. Conoces este cargo. Lo has sentido de reojo en amistades humanas. Si perdiera mi estatus, seguirías apareciendo si no pudiera pagar. ¿Te sentarías conmigo igual? Nuestra cultura nos entrena hacia contratos de desempeño disfrazados de relaciones. La aprobación se vuelve moneda. La pertenencia, suscripción. El acusador cree que el cielo funciona igual.
Apuesta a que el altar de Job es una máquina expendedora y Dios el producto. No solo acusa a Job, insulta a Dios. Si el valor de Dios requiere regalos que lo apunten, entonces la gloria de Dios es tan frágil como la cuenta bancaria de Job. El soberano acepta la prueba, pero con una línea. Todo lo que tiene está en tu mano, insinúa el permiso. Solo no extiendas la mano contra él. La correa es lo bastante larga para revelar, no lo bastante larga para destruir. Límites zumban alrededor del desafío como cercas eléctricas en hierba alta, reales invisibles decisivos. Dios no es autor del mal. Es el autor que fija márgenes que el mal no puede cruzar. Por lo tanto, las pérdidas venideras, por violentas que sean, llegan dentro de la soberanía, no fuera de ella. El acusador puede sacudir, pero no puede escribir el final. Puede chamuscar campos, pero no reescribir el tema de la historia. Esto importa porque algunos tropezamos justo aquí. Oímos permiso, y nos imaginamos un juego cósmico como si Job fuera un peón sacrificado por deporte. No es esta historia. La prueba no fabricará lo falso, revelará lo verdadero. No convertirá amor en miedo. Descubrirá si el amor se sostuvo alguna vez sin andamios. El permiso dignifica a Job con la oportunidad de demostrar que la adoración puede ser no negociable. También dignifica a Dios al probar que su valor no es un paquete de beneficios. El amor para ser amor debe ser capaz de sobrevivir a la sustracción de dones. Ruptura de marco. Si a tu fe se le cayeran los extras, respuestas, aplausos, resultados, ¿qué quedaría? ¿Seguirías orando si la oración no arreglara la hoja de cálculo? ¿Seguirías cantando si la sanidad se retrasara? Esto no es un viaje de culpa. Es una invitación a fundamentar tu adoración en alguien más grande que tus circunstancias. Cuando adoras a Dios, porque Él es Dios. Por lo tanto, el sufrimiento puede magullarte sin robarte. Cuando adoras a Dios por el paquete, pero el paquete explota tu devoción, no tiene dónde pararse. De vuelta en la cámara del cielo, baja el mazo que no ves como trueno que sí oyes. El acusador se va con límites entre los dientes. Esa línea importará después cuando conozcamos criaturas que ningún arpón puede domar. Por ahora significa que las próximas escenas, por horribles que sean, no son evidencia de un universo descarrilado. Son evidencia de que una pregunta está siendo respondida en tiempo real. Existe un humano que adore sin recibo. La prueba está programada. La tierra aún no lo sabe. Uz está preparando el almuerzo. Los pastores cuentan. En algún lugar una tabla del techo cruje con el calor del mediodía, y nadie imagina viento. Por lo tanto, cuando los mensajeros empiecen a correr uno luego otro, luego otro, luego otro, no estaremos viendo caos aleatorio. Estaremos viendo una tesis colisionar con una vida. Si el acusador tiene razón, la adoración se agriará tan rápido como leche al sol. Si el soberano tiene razón sobre su siervo y sobre su propio valor, entonces el dolor será real y la fe más real. La cámara caerá de las nubes al polvo y estaremos ahí con Job, mientras el mundo que cuidó se deshila más rápido de lo que las manos pueden atrapar. Sostén esto antes de seguir: existen límites. Puede que no los veas, pero están fijados. El mal es ruidoso, por lo tanto creemos que es libre. No lo es. El mal es rápido, pero va con correa. Tu historia no explicará cada por qué y la de Job tampoco. Te dará algo más humilde y fuerte el coraje de adorar cuando las pruebas se apagan y la cordura de recordar que tu dolor tiene bordes. Idea clave. Ancla tu adoración en el valor de Dios, no en los dones de Dios. Las pruebas no crean fe ni amor, revelan el tipo que ya llevas, y todo se desarrolla dentro de los límites de Dios. Usa al mediodía zumba como una colmena, herramientas, sonando animales, murmurando polvo, dibujando halos alrededor de todo lo que se mueve. Job va a la mitad de revisiones ordinarias cuando un corredor rompe el horizonte una puntada oscura, rasgando veloz hacia la casa. Llega tragando aire que no se queda palabras, tropezando como lo hicieron los pies asaltantes sabeos. Se llevaron los bueyes, los burros tomados, cuchillos reluciendo, siervos abatidos. Solo yo escapé para contártelo. Por lo tanto, el día se inclina. Hay que cuadrar cuentas.
Hay que avisar a familias. Hay que encontrar lino para funerales. La boca de Job se abre para órdenes que ha dado 100 veces más tranquilas. Pero las palabras no salen. Un segundo corredor ya está en la puerta como si el camino mismo estuviera produciendo mensajeros. Tiene la cara tostada de pánico y calor. Fuego cayó del cielo, dice relámpago bautizado como juicio por ojos aterrados. Las ovejas se fueron, los ciervos ceniza. Por lo tanto, la aritmética pasa de resoluble a surreal. El rayo no consulta seguros. El fuego no escribe notas de disculpa. Job no teologiza. Se le endurece la mandíbula, sus ojos barren instintivamente hacia el potrero lejano como si mirar pudiera desquemar un campo. Oyen al tercero antes de verlo, una tos de polvo, el bamboleo de rodillas exhaustas. Caldeos, esta vez, 3 bandas coordinadas como lobos, leyendo los ojos del otro. Camellos incautados, hombres abatidos. Solo yo escapé. Por lo tanto, la fortuna que tomó décadas en administrar se disuelve en el espacio entre 2 respiraciones. Pero el dinero puede reconstruirse, intenta decir su pensamiento. Los cuerpos no. Las familias duelen. Traga duro contra el sabor a hierro que le sube a la boca. Mira hacia la casa donde la risa tiene un rincón favorito y un eco favorito. El cuarto mensajero se ve mal antes de hablar. Hay a su alrededor un silencio más fuerte que cualquier grito. No se derrumba. Es como si sus piernas hubieran pactado no desperdiciar energía ahora. Alza los ojos una vez, y Job entiende. Un viento dice, del desierto. De los que quiebran árboles por la mitad, por lo tanto tiendas y techos no importan. Golpeó las 4 esquinas de la casa del hermano mayor. La fiesta terminó bajo el peso de vigas. La risa no tuvo tiempo de volverse advertencia. Tus hijos, tus hijas. La frase se astilla. Solo yo. El sonido abandona el mundo. Las manos de Job se mueven antes que su mente, túnica rasgada, cabeza rapada. Una gramática antigua del duelo que dice algo ha terminado y no sé nombrarlo. Se tira al suelo. No porque sea débil, sino porque estar de pie ahora sería mentir. El polvo le empolva la frente. La gente contará esta historia y discutirá teología por siglos. El texto registrará una frase que suena imposible fuera de la poesía. Desnudo, salí del vientre desnudo, allá volveré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre. No niega las muertes, rehúsa negar al dador. Por lo tanto, la adoración se vuelve protesta no contra Dios, sino contra la pretensión de la desesperación, de tener la última palabra. Deja que la cámara se quede aquí. No lo apures hacia un sermón. Le tiembla el pecho. La arena se pega a las lágrimas. Su boca forma bendición, como quien aprende a hablar de nuevo. El libro añadirá esta línea como una vela pequeña y feroz en todo esto. Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito. Eso no significa que sonrió o encogió los hombros. Significa que no convertiría el dolor en acusación contra el único que podía mantenerlo entero. No explica el rayo, no llama bueno al viento. Hace algo más valiente, dice la verdad sobre la pérdida, y luego dice la verdad sobre Dios, en el mismo aliento. Tenemos que hablar del shock, porque ahí es donde muchos implosionamos o actuamos. El shock quiere adormecer, por lo tanto tu cerebro negocia, quizá es un error, quizá el mensaje fue una broma, quizá ella entrará riendo y dirá, te atrapé. Pero la camilla pesa, el buzón de voz se verifica. La segunda opinión médica es la misma opinión. Por lo tanto, el trato muere. Sube otra tentación a hablar por Dios con demasiada seguridad, o hablar contra Él con demasiada furia. Job no hace ninguna. Le habla a Dios desde dentro del cráter. Confía en el único lo bastante grande como para oír un sonido de este tamaño. Versión moderna 3, zumbidos y una sirena. El banco congela tu cuenta porque un estafador adivinó tu vida. La llamada de RR. HH. Dice que tu gafete ya no va a pitar. El escáner ilumina lugares donde ninguna luz debería estar. Y entonces tu adolescente llama desde el teléfono de un amigo. Hubo un choque. Todos están bien, que es la palabra que la gente usa cuando intenta ganarle a la pánico.
Llegas a la intersección con el semáforo más largo de la ciudad, y el tiempo te pone el pie en el cuello. ¿Quién eres cuando se caen los soportes? ¿Qué frase preferirías morir antes que soltar? La frase de Job no es un conjuro, es una rendición. Es una mano que se abre cuando los dedos quieren calcificarse. Dios no recibe un cumplido, se le reconoce. Es el dador antes que el que quita y es el bendito ya estén las manos llenas o vacías. Por lo tanto, el basurero se vuelve un altar sin mármol ni coro. La túnica rasgada se vuelve liturgia sin letra. Todo ángel en la sala invisible deja de moverse para oír si la adoración es posible después de esto. Lo es, no bonita, no afinada, pero posible. Una cosa más. El duelo se mueve como olas, lo que significa que esta escena no es el fin de la compostura para siempre, ni la creación de un santo perfecto. Más tarde Job discutirá fuerte, lamentará en crudo, deseará no haber nacido. Nada de eso cancela este momento. Este momento ancla esas tormentas posteriores. A veces solo obtienes una frase clara el peor día de tu vida y mantiene el resto de tus días fuera de la oscuridad. Escríbela ahora mientras el cielo sigue azul. Idea clave. Entrena una frase verdadera para el día de los mensajeros. Adoración como desafío a la desesperación. El dolor puede ser honesto y Dios seguir siendo digno en el mismo aliento. La escena del consejo regresa como una nube de tormenta que no terminó de hablar. El acusador se encoge de hombros como si la primera tempestad no hubiera probado nada. Piel por piel, si despojas la salud, oirás el credo verdadero de un hombre. El soberano permite un corte más hondo, por lo tanto la línea se acerca. Puedes golpear su cuerpo, pero perdona su vida. Y en alguna parte de Uz, el sueño se vuelve dolor sin transición. Las llagas brotan como estrellas ardientes de la coronilla a las plantas. Cada costura de piel es una falla. No puede sentarse sin dolor, no puede pararse sin vértigo, no puede acostarse sin fuego bajo el aliento. Elige el basural fuera de la ciudad, porque el duelo necesita un lugar donde nadie se estremezca. Los montones de ceniza humean, los perros callejeros discuten, y fragmentos de vasijas de ayer brillan como lunas rotas. Job baja al suelo y encuentra un trozo de barro con un borde limpio. Por lo tanto, comienza la liturgia de raspar pasadas lentas para calmar la comezón que no es comezón sino brasa. El polvo le cubre la lengua. Mide el día por lo que tarda el sol en cruzarle el antebrazo. Vecinos se detienen en el sendero queriendo ayudar, pero temiendo tocar las ruinas que el duelo ha hecho. El dolor coloniza todo. La comida se vuelve hostil. El sueño rehúsa pactos. El hombre que mandaba debe negociar con sus propias manos para hacer lo que un niño hace sin pensar. No finge estar bien. Guarda algo que rehúsa ceder. Integridad. No perfección postura. No se construyó un campo de fuerza. Se aferra a un cimiento. Mientras tanto, otra doliente entra en cuadro su esposa con 10 tumbas frescas a la espalda a la casa, oliendo aún a la ausencia. La gente asa su línea infame como si la hubiera dicho para ganar una discusión. La dice porque la desesperación le ha desollado el vocabulario. Quiere que el dolor termine, por lo tanto busca la palanca más estruendosa que imagina. Abandona al Dios que permitió esto y deja que la historia termine. Job responde con palabras pulidas por el dolor. No llama bueno al mal. No llama cruel a Dios. Rehúsa tanto la blasfemia como la farsa. En esencia contesta, recibimos lo bueno de Dios con manos abiertas. No nos quedaremos bajo el clima duro sin acusar al cielo. Por lo tanto, guarda sus labios del pecado no por silencio, sino por una honestidad que no firmará declaraciones falsas sobre Dios. Esto no es estoicismo. Es desafío reverente a la desesperación. El basural vuelve a ser capilla sin mármol ni himno, solo polvo y aliento. Los límites siguen, su vida es preservada. Existe misericordia incluso en Triash. Dignifiquemos a la esposa un poco más. Ella también adoró en esos banquetes familiares. Ella también enterró hijos cuya risa aún resuena en los pasillos. El trauma comprime la compasión en impaciencia. Cuando los cuerpos se rompen, los matrimonios a menudo fallan. Uno quiere silencio, el otro quiere respuestas.
Uno quiere confrontar a Dios, el otro quiere abrazarlo. Por lo tanto, chispea conflicto encima del dolor como relámpagos en pasto seco. Job no la avergüenza. Llama necias a sus palabras, no a ella. Se niega a permitir que un momento de agotamiento se convierta en la historia que ambos creen. Paralelo moderno, la enfermedad crónica convierte el mapa de tu cuerpo en territorio disputado. Los amigos tienen buena intención, por lo tanto mandan artículos y licuados. Algunas oraciones se sienten como presión para rendir. No puedes planear el próximo mes, porque no puedes predecir la próxima hora. El papeleo se multiplica. Las farmacias se equivocan en el conteo. Aprendes los nombres de las recepcionistas por su voz. La historia no cancela tu dolor con milagros rápidos. Honra el dolor al decirte que hay una manera de sufrir sin odiar al que te sostiene. Los límites siguen tu vida, se preserva a esta hora. La misericordia puede enhebrarse incluso en la sala de espera. Y la ayuda ya viene en camino. 3 amigos han oído, y están viniendo para bien y para mal. El Espíritu traduce. Por lo tanto, no desprecies las pequeñas liturgias de la resistencia a la ducha que logras cada tercer día. La caminata al buzón. La gratitud por 10 minutos callados cuando el dolor decide parpadear. Nada se desperdicia. No fallas a Dios por ser finito. Lo encuentras donde ya prometió estar. Una ruptura de marco más antes de que lleguen los amigos. ¿Dónde estás tentado a cambiar integridad por explicación? A decir cosas falsas sobre Dios para cuadrar la hoja. A decir cosas falsas sobre tu dolor para mantener cómoda la sala. Elige ninguna. Elige ser fiel y franco a la vez. Esa elección no sana llagas, pero mantendrá tu alma sin infección. Por lo tanto, cuando llegue el consejo bueno, malo, mixto, tendrás un centro que puede escuchar sin rendir lo que Dios ya te dijo en la oscuridad. Idea clave. Cuando el dolor encoge tu mundo, elige integridad sobre explicación. Rehúsa tanto la negación como la blasfemia de la verdad sobre el daño y la verdad sobre Dios, y deja que eso sea adoración. La noticia de la ruina de Job viaja más rápido que las caravanas. 3 amigos hombres con kilómetros en las sandalias y kilómetros en la mirada oyen y comienzan a caminar. No esperan una semana conveniente. Ponen rumbo a Uz, porque la amistad no es calendario, es brújula. Por lo tanto, el camino los reúne como el dolor reúne a quienes compartieron pan. Cuando por fin lo ven, piel craterada, ropa rasgada, un hombre sentado en ceniza con un tiesto por herramienta, no reconocen al amigo que amaban. El reconocimiento llega como herida, por lo tanto dejan que sus cuerpos hablen antes que sus bocas túnicas rotas, polvo lanzado, lágrimas sin esconder. Se sientan en el suelo con él, no en banquito, no en silla, en el suelo. 7 días, 7 noches, sin discursos, sin versículos como curitas, sin frases de al menos para encoger un cañón en grieta. Vieron que su dolor era muy grande, por lo tanto rehusaron competir con él. El silencio se vuelve la única frase lo bastante grande para el cráter. Su presencia hace lo que las explicaciones no comparte el peso para que el hombre siga respirando. Esto es lo mejor que harán en toda la historia. Y sucede con la boca cerrada. El silencio aquí no es evasión, es honor. Cuando el duelo es reciente, el lenguaje es demasiado filoso como darle a un recién nacido un cuchillo. Los amigos dejan que la primera tormenta se gaste sin intentar desviarla. Hacen guardia como haces guardia en un pasillo de hospital a las 3:00 m, contando pitidos, escuchando los pasos de la enfermera, orando sin ensartar palabras. Por lo tanto, el basural se vuelve capilla con 4 congruentes y sin sermón. No hay nada eficiente en ello. Por eso funciona. Cuadro moderno, la sala de tu amiga huele a cazuelas y lirios. Llegas sin plan más allá de quedarte. Apagas el teléfono. Pones la tetera. Doblas la manta que sigue cayéndose al piso. Si alguien pregunta qué deberían hacer después, dices, hoy no. Cuando suena el timbre, filtras a las visitas como cadeneros que protegen un club frágil. No ofreces cronogramas. Resistes la urgencia de explicar la tragedia con un diagrama,
o consolar con un eslogan. Por lo tanto, tu presencia dice la verdad. El amor está aquí y el amor no tiene prisa. Ruptura de marco. ¿Quién necesita que te sientes en el suelo un rato? No arreglar. Sentarte. ¿A quién necesitas dejar entrar aunque tu montón de ceniza te parezca demasiado desordenado para recibir? Algunos aprendimos a proteger a otros de nuestro dolor, pero proteger a la gente del amor es otro nombre para la soledad. Deja que una persona segura vea la ceniza. Si eres el amigo, elige una liturgia simple. Sopa una caminata corta, una ida al súper, un fregadero de platos, un trayecto silencioso en auto. Presencia sobre desempeño. Esa es la lección que los amigos enseñan antes de olvidarla. El silencio también da permiso al doliente para hablar primero. El orden importa. Si el corazón roto abre la puerta, las palabras pueden ser honestas, sin ser secuestradas. Si los amigos hablan primero el duelo, a menudo se vuelve debate. Por lo tanto, una semana de espera no es tiempo perdido, es confianza. Están diciendo con el cuerpo: nos sentaremos al ritmo de tu dolor. Están diciendo con caras mojadas: estamos aquí para oír. El sistema nervioso humano lee ese mensaje más hondo que cualquier párrafo. La seguridad es presencia, no proposición. Subrayemos lo que no hicieron. No auditaron el pasado de Job para ganar palanca contra el presente. No dijeron: todo pasa por una razón, porque esa frase, aunque fuera cierta, llega como tapa sobre olla hirviendo. No convirtieron la esperanza en arma para silenciar la pena. No curaron con un carrete de recuerdos para distraer del momento. No encogieron a Dios en eslogan, ni se inflaron a salvadores. Por lo tanto, su compañía se vuelve oxígeno. Job no está solo en la ceniza, está acompañado. A veces, ese es el milagro, no que el dolor desaparezca, sino que se comparta. Claro, una semana es larga, y los humanos somos inquietos. La misma compasión que se sienta puede empezar a picar. Las explicaciones se disfrazan de consuelo. El impulso de ayudar se vuelve hambre de arreglar. Pero démosle sus flores por lo que hicieron bien. El duelo requiere testigos. Los testigos requieren paciencia. La paciencia entrena la lengua. No la amputa, pero la doma. Cuando Job por fin hable, cuando maldiga el día de su nacimiento, en vez de maldecir a Dios, estará respondiendo a un ambiente que los amigos crearon, uno donde la verdad cruda puede salir sin que la aplasten. Movidas prácticas para tu próxima visita al montón de ceniza. Llega sin preguntas que empiecen con ¿por qué? Ofrece específicos. No me dices si necesitas algo. Lleva platos desechables, saca la basura. Envía textos de 3 líneas que no exijan respuesta. Siéntate lo bastante cerca para hacer sentido, lo bastante lejos para ser respirable. Deja el teléfono boca abajo. Si la escritura sube a tus labios, que sea susurro de solidaridad, no mazo. Si el silencio se estira, no entres en pánico. Estírate con él. Por lo tanto, el sistema nervioso de tu amigo puede dejar de bracear ante el impacto y empezar a descansar. Pronto estos mismos amigos cambiarán presencia por lugares comunes. Construirán un tribunal con buenas intenciones y fórmulas ordenadas. Analizaremos ese fracaso después. Por ahora aprende la destreza que brevemente dominan silencio compartido como trabajo santo. En un mundo ruidoso que confunde volumen con cuidado, tú puedes ser la quietud que sana. Idea clave. Preséntate. Siéntate bajo, mantente tierno. Habla poco, presencia antes que respuestas. En el primer golpe del duelo, el silencio ofrecido con amor es mejor que cualquier discurso ofrecido con miedo. 7 días es mucho para contener el aliento. Al octavo Job inhala y rompe el silencio no con doctrina, sino con un aullido. No maldice a Dios, maldice su cumpleaños. Quiere que se revise el calendario para que el cuadro con su nombre se vuelva negro. Que la oscuridad lo reclame, dice en esencia. Pide a la noche que se coma aquella madrugada, ruega al vientre que lo devuelva. Por lo tanto, lo primero que enseña el sufrimiento es una gramática que la mayoría de las iglesias nunca practica: lamento. No es rebelión, es relación que rehúsa quedarse muda. ¿Por qué maldecir un día? Porque el duelo necesita un blanco que no sangre. Job no calumniará el carácter de Dios, pero mapeará el cráter con honestidad.
Pregunta por qué se da luz a quienes la reciben con gemidos. Confiesa que temía este tipo de colapso mucho antes de que llegara. La ansiedad no le mintió, lo ensayó. No es pulcro. Es verdadero. Si alguna vez has mirado al techo deseando poder ser, no estás descalificado de la fe. Hablas el idioma de Job. Elifaz va primero entre los amigos, voz suave, tono de anciano, el tipo de consejero al que le confiarías las llaves. Le recuerda a Job: tú solías fortalecer a otros, por lo tanto fortalécete ahora. Agrega una historia de medianoche, un escalofrío de visión, un susurro de que ningún humano es más justo que Dios. Difícil debatirlo. Luego el giro: cosechas lo que siembras. En su sistema los leones que desgarran acaban sin dientes. Los pecadores engendran problemas como chispas subiendo del fuego. Por lo tanto, si llegó la calamidad, alguna semilla se sembró. Arrepiéntete y volverá el alba. Esa matemática consuela cuando estás a salvo. Nos da control. Siembra bien, cosecha bien. Siembra mal, cosecha mal. Lo ponemos en tazas y lo llamamos sabiduría. Pero el libro de Job existe para exponer qué pasa cuando el lenguaje kármico se usa como garrote. El consejo de Elifaz es medio verdadero y por lo tanto peligroso. La escritura celebrará en otros lugares los patrones de sembrar, cosechar, pero la literatura sapiencial también contiene contraproverbios, porque el mundo no es una máquina expendedora. Las fórmulas rígidas colapsan ante el dolor inocente. Job empuja de vuelta. No alega sin pecado, alega desproporción. Sus flechas llevan veneno. Sus noches se miden por pesadillas, sus días por la distancia al ocaso. Traducción moderna. El hijo de tu amiga sigue desaparecido tras 3 días. Le dices: ¿qué puertas dejaste sin cerrar? La biopsia de una mujer resulta maligna. Preguntas por su vida de oración. Un hombre pierde el trabajo en una fusión que no diseñó. Insinúas una pereza secreta. No queremos acusar. Queremos preservar la ilusión de control. Si el sufrimiento del otro tiene causa ordenada, entonces el nuestro puede evitarse evitando sus errores. Por lo tanto, agarramos cualquier palanca que prometa inmunidad. Dietas, mejores presupuestos más estrictos, oraciones más altas. La intención del corazón no siempre es cruel. Tiene miedo. Job pide un universo distinto, uno con balanzas lo bastante exactas para pesar lo que le aplasta el pecho. Anhela a Dios, no un rumor de Dios, no una charla TED sobre Dios, sino una audiencia. Quiere el tribunal abierto, formalmente citaciones servidas, el juez presente. Imagina un mediador, alguien que ponga una mano en cada hombro y traduzca la angustia en discurso admisible. No exige un trofeo, suplica una conversación. Por lo tanto, su lamento es fe a todo volumen. La incredulidad ignora a Dios. El lamento arrastra a Dios a la sala y no lo deja ir sin bendición o al menos aliento. Elifaz insiste. He visto. Parte de la trampa está ahí, experiencia compilada en reglamento. Pero el sufrimiento no es algoritmo, es tormenta con microclimas. Bildad y Zofar se turnarán luego con versiones más duras de la misma aritmética. Por ahora el primer ciclo revela el gran error pastoral: tratar proverbios como promesas, promesas como políticas y políticas como presión. Job rehúsa afirmar. No mentirá sobre Dios para proteger la cosmovisión de su amigo, y no mentirá sobre su dolor para proteger la comodidad del cuarto. Ruptura de marco. ¿Qué frases sueles alcanzar en crisis que suenan sabias pero encogen al que sufre? Todo pasa por algo. Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Al menos, prueba esto en cambio. Esto es terrible y estoy aquí. Puedo cargar algo hoy. ¿Quieres que ore o solo que me siente? Y para tu propio duelo, ¿qué significaría hablar con Dios como Job, crudo, específico, reverente y tenaz? La santidad no es cara de póker. La santidad es negarse al acusar falsamente a Dios y negarse a fingir que estás bien cuando no lo estás. También notemos el lamento de Job no termina el debate, lo intensifica. Ese es el riesgo de la honestidad. Puedes ser malentendido por gente que te ama.
Por lo tanto, ancla tu habla en el Dios que ve, no en los amigos que puntúan. Se te permite maldecir un día y seguir bendiciendo el nombre. Se te permite preguntar, ¿por qué sin que te asignen un ujier hacia la salida? El lamento es como la fe respira bajo el agua. Al anochecer del primer ciclo, aprendimos 2 maneras de ahogarse: negar el dolor para defender a Dios o negar a Dios para defender el dolor. Job elige ninguna. Sostiene su integridad y su pena en la misma boca. Dice en efecto, no puedo resolver esto, pero no reescribiré a Dios como villano, y no reescribiré mis heridas como ilusiones. Eso no es fe débil. Es fe musculosa, adolorida, temblando aún aferrada. Idea clave. Cambia la jerga del karma por lenguaje de pacto. Deja de explicar el dolor para conservar control. Empieza a lamentarte para conservar conexión. Háblale a Dios con honestidad, rehúsa culpas ordenadas, y deja que el duelo fiel sea tu protesta contra la desesperación. La segunda ronda no suaviza, afila. Bildad y Zofar cambian simpatía por certeza. Los impíos brotan como maleza, argumentan en esencia, por lo tanto se marchitan al atardecer. Si tu mundo colapsó, eso dice bastante. La lógica es ordenada, pero la crueldad se esconde en lugares ordenados. Citan proverbios como citaciones judiciales, apilan ejemplos como pruebas y dirigen todo al pecho de Job. La reputación se vuelve tribunal, antes otros se levantaban cuando él entraba. Ahora hasta los niños se burlan al pasar. Job responde sin barniz. Sé del poder de Dios, parafrasea. Puedo recitar los mismos versículos que ustedes. Por lo tanto, dejen de actuar como si mi dolor probara mi culpa. No puede superar con comentarios el rumor que sus amigos prefieren. Solo puede seguir diciendo la verdad. ¿Qué le hace a un alma ser malentendida? Duplica el peso, lesión afuera, sospecha adentro. El capítulo 29. Recuerda los días viejos, lámparas de favor, pobres bendecidos, líderes callados cuando Job hablaba. El capítulo 30 sangra la burla, las noches estiradas el cuerpo como cuero batiente tensado de más. Los amigos siguen disparando teología. Job sigue pidiendo a Dios. No un informe de defensa el demandado. Quiere audiencia, no hashtag. No pide exención del sufrimiento. Pide la presencia que hace soportable el sufrimiento. Por lo tanto, rehúsa tanto la adulación como el autoodio. No inventará pecados para satisfacer fórmulas y no fingirá inmunidad para satisfacer el orgullo. Entonces viene el juramento, capítulo 31. Una deposición legal vuelta a oración. Job no se pavonea, invita a auditoría. Hice pacto con mis ojos. Dice, no alarde límite, recorre su vida, departamento por departamento, deseo dinero, poder enemigos, hospitalidad. Si dejé que la lujuria me trazara la ruta, por lo tanto caiga juicio. Si mis manos rasparon salarios, por lo tanto que mis campos crezcan para otro. Si ignoré el clamor del pobre, pero banqueteé de todos modos, que se me caiga el brazo del hombro. Si puse mi confianza en el oro, si me regodeé en el mal día de mi enemigo, si mi puerta quedó cerrada al viajero, entonces escríbelo contra mí. La integridad aquí no es lo hice todo bien, es examíname por completo. Arrastra closets a la luz del día y entrega a Dios la llave. Esto es lo opuesto a la gestión de imagen. En términos modernos, audita mis libros, revisa mi navegador, llama a las viudas, pregunta a los peones, lee mis chats de grupo, desplaza mis DMs, examina mis impuestos, entrevista a mis competidores. No está actuando para la galería, invita al juez. Por lo tanto, el juramento se convierte en escudo, no contra el sufrimiento, sino contra el cáncer de la duplicidad. Seguimos esperando una grieta, pero el testimonio se sostiene no sin pecado, pero no tramando en secreto. Mientras tanto, los amigos se vuelven más duros. Zofar pinta una moralidad donde el gozo malvado es breve y el vómito sigue al pan robado. Bildad reduce a la humanidad a polillas y gusanos ante la pura majestad. Job responde con tormenta de doxología, casi oyes tronar el capítulo 26. Sí, Dios es vasto, exhala escarcha. Envuelve las aguas en espesos nubarrones.
Tiemblan los pilares del cielo, por lo tanto, dejen de fingir que recitar poder explica mi dolor. Al cierre del tercer ciclo, los discursos titubean. Job firma su declaración como un testigo firma la última página del juramento. Aquí, mi marca. No quiere que lo prueben más justo que los vecinos. Quiere estar bien con Dios. Cree que hay un redentor en bambalinas, alguien que vindicará la vida incluso si el polvo es todo lo que queda de su cuerpo. No conoce el calendario. Conoce el carácter de aquel a quien quiere enfrentar. Por lo tanto, se queda en el tribunal del alma hasta que aparezca el juez. Integridad para él es apertura más obediencia, nada escondido, nada acaparado, nada negociado. Cuando finalmente venga el torbellino, no aplastará esa honestidad, la coronará. Ruptura de marco para nosotros. Cuando te rodean acusaciones, ¿a qué puedes jurar con boca limpia? Escribe tu propio capítulo 31. No para Internet, sino para Dios. Nombra los lugares donde eres tentable, deseo dinero, atención, y ata cláusulas por lo tanto que te amarren a la verdad. Si disfrazo gastos, por lo tanto lo llamaré robo y restituiré. Si saboreo el fracaso de mi enemigo, por lo tanto, oraré bendición por nombre. Si deslizo donde mis ojos no deberían vivir, por lo tanto pondré límites reales e invitaré ojos reales a ver. Eso no es legalismo, es luz. Tu meta no es ganar un debate con amigos, es pararte en la tormenta sin nada que ocultar. Cuando el rumor te caza, no puedes ganarle, solo puedes resistirlo. Job no arregla a sus amigos, encara a su Dios. Por lo tanto, queda libre de un modo en que los amigos no lo están. Ellos necesitan que el mundo coincida con su matemática. Él necesita al hacedor del mundo. Al final el juramento no coacciona al cielo. Prepara la tierra interior de Job, para recibir lo que venga como un hombre ya escudriñado y hallado en alguien más grande que él mismo. Así sobrevives a un tribunal al que no pediste entrar, recibes al único juez que puede convertir juicios en verdad. Idea clave. No gestiones tu imagen. Invita la auditoría de Dios. Escribe tu propio capítulo 31. Ata tus tentaciones a límites concretos y vive de modo que puedas orar. Examíname y decirlo en serio, cuando el tribunal se forme a tu alrededor. Una voz joven espera hasta que a los mayores se les acaban las palabras. Puedes verlo en la esquina, puños abriendo y cerrando como paramédico que pasea mientras gerentes discuten política sobre un hombre sangrando. Está enojado con los amigos porque condenaron sin convencer. Está enojado con Job porque en su opinión el dolor empujó la justicia de Job hacia la autodefensa. Por lo tanto, Elihu da un paso al frente, no tímido, no cruel, decidido a defender la justicia de Dios, sin convertir a Dios en máquina expendedora. Empieza donde a menudo deberíamos humildad. Soy joven, admite en esencia, pero el aliento es prestado del Todopoderoso. Por lo tanto, la edad no es la única credencial. La inspiración lo es. Luego reencuadra. Tal vez el sufrimiento no sea evidencia para tribunal. Tal vez sea instrucción para aula. Dios habla, dice en susurros que duermes y en dolores que no puedes. Sueños, advertencias. Un mensajero que traduce el acertijo de la aflicción. Por lo tanto, las heridas pueden ser micrófonos si rehúsas dejar que la desesperación haga la edición. Elihu no llamará bueno al mal, pero insiste en que Dios puede trenzar misericordia a través de clima duro. Esto ayuda, ¿no? Si la calamidad nunca es aleatoria ni cruel en manos de Dios, entonces la resistencia se vuelve algo más que aferrarse, la resistencia se vuelve atención. Entre el juramento de Job y las fórmulas de los amigos, Elihu talla un carril llamado enseñabilidad. Le dice a Job que Dios no está obligado a explicarse, por lo tanto, el silencio del cielo no es prueba de indiferencia. Bosqueja a un Dios que rescata al pobre en su aflicción y abre oídos por la presión de la opresión. Es una frase dura de tragar, pero para quien desespera por sentido, puede ser agua. Imagen moderna, un buen terapeuta. Renarra lo que tu dolor ha estado diciendo
en un idioma que por fin tu corazón puede oír. Un mentor dice, no desperdicies esta oscuridad. Inventaríala. Un podcast aclara categorías que no sabías que existían. Disciplina que no es castigo, corrección que no es desprecio. Por lo tanto, incluso una habitación de hospital puede volverse aula si te niegas a inscribirte en cinismo. Elihu no abraza como madre. Entrena como coach que cree que aún hay juego por jugar. Sin embargo, se ven los límites. Elihu defiende tan ferozmente la justicia de Dios que a veces aplana la pena de Job. Advierte contra acusar a Dios de mal bien, pero roza pensar que si solo escuchamos más duro la lección, hará que el dolor tenga sentido. No siempre. Algunas lecciones solo llegan después de la tormenta, y algunas nunca llegan con frases que podamos imprimir en una taza. La visión de Elihu es real. Su ángulo es parcial. Es la última palabra humana antes de la palabra divina, un farol que ayuda a dilatar tus ojos antes del amanecer. Mira cómo se vuelve meteorólogo y predicador a la vez. Señala nubarrones musculando el horizonte, relámpagos cosiendo el cielo, vientos ensayando la obertura de una voz mayor. Considera las maravillas de Dios urge. La creación no es telón de fondo, es programa de estudio. Por lo tanto, sal de tu marco angosto por el dolor, y deja que cosas grandes te redimensionen. Nieve guardada en depósitos, lluvia, programada luz suelta desde almacenes que no alcanzas. El brazo de Elihu barre amplio. La cámara se aleja. El basural de Job se empequeñece frente a un mundo que está lejos de ser aleatorio. Ruptura de marco. ¿Dónde te ha vuelto miope el dolor? Puedes sostener dos verdades a la vez: que Dios puede enseñar en el sufrimiento y que Dios no está obligado a anotar cada página. ¿Permitirías que una luz parcial te lleve al umbral del asombro sin exigirle que sea toda la casa? A veces la humildad correcta es decir, esto ayuda, por lo tanto, lo guardo, y esto no sana, pero lo sostendré hasta que la tormenta termine. La frase. El último movimiento de Elihu es pastoral. Ruega a Job que no elija la rebeldía como alivio. No prefieras un mundo donde Dios está ausente solo porque un mundo con Dios incluye misterio. Advierte contra las seducciones del resentimiento, la manera en que la queja puede volverse identidad. Por lo tanto, dice, acuérdate de magnificar su obra, no porque alabar borre el dolor, sino porque alabar evita que el dolor se vuelva todo tu mapa. No regaña. Guía. Quiere que la honestidad de Job siga honesta sin endurecerse en acusación. Y entonces, casi a media frase, el clima le responde. El trueno interrumpe como juez, entrando en sala. El viento se reúne en filas. El polvo asciende. El cielo baja la ceja. Elihu no está errado. Simplemente no es suficiente. Es la última señal antes de la salida hacia algo más grande. Por lo tanto, no desprecies la luz parcial. Te mantiene caminando, pero no acampes bajo ella tampoco. El sol está saliendo. Idea clave. Recibe luz parcial sin confundirla con el sol. Deja que el dolor eduque tu corazón, mantente enseñable, sin exigir razones ordenadas, y guarda espacio para el Dios que está a punto de hablar por sí mismo. El aire cambia primero. Como una adaptación sabe que se abre una puerta antes de que la bisagra hable. El horizonte se tensa, el polvo se levanta y el trueno apila sílabas. Job no sale a buscar a Dios. Dios sale a buscar a Job. El viento cierra el cielo en una sola pupila oscura. Entonces una voz cabalga la tormenta, no mazo de tribunal, no zumbido de aula. Preguntas, no pequeñas. No, ¿cómo te sientes?, sino qué tan ancho es el marco que has estado usando. Por lo tanto, el argumento no se resolverá con una nota al pie. Será tragado por un universo. Ponte en pie, insinúa la tormenta y responde como hombre. ¿Dónde estabas cuando se midieron los cimientos? ¿Quién dibujó costas como correas alrededor del mar para que las olas rugieran y luego se retiraran? La luz de la mañana. ¿Quién acciona ese interruptor, nieve y lluvia? ¿Quién guarda las llaves de esos depósitos? Relámpago. ¿Quién le dice dónde caer? Las preguntas se mueven como una grúa de cámara arrancando de un montón de ceniza hacia un planeta girando en seda negra.
Por lo tanto, el dolor de Job no es burlado, es reencuadrado. Se le invita a ver que el caos no es rey, y el misterio no es locura. Es majestad. El recorrido sigue y se vuelve deliciosamente específico. La cabra montés paré en una cornisa que Job nunca escaló. Dios vigila tobillos y tiempos. El asno salvaje rehúsa el arnés y se ríe de las cercas, desayuna viento. El avestruz maladministra sus huevos, pero corre como motocicleta en arena porque Dios le dio otro don. El caballo de guerra resopla a la llanura, huele la batalla a kilómetros y azota la melena al trueno valor embotellado en músculo. Los halcones cabalgan térmicas por una sabiduría que no es tuya. Las águilas anidan en peñascos que no alcanzas y detectan vida muy abajo con ojos que nunca necesitaron tu graduación. Por lo tanto, el mundo es más que un examen moral. Es un museo vivo de confianzas y límites y deleites que no inventaste. ¿Qué hace Dios con este documental de fauna? No cambia de tema, cambia la escala. Las preguntas de Job asumían un universo lo bastante pequeño para auditar. Las preguntas de Dios revelan un universo lo bastante grande para confiar. Si alguien puede coreografiar luz, amarrar océanos, cronometrar preñeces en riscos, cablear gozo en un caballo, y dar alas a desiertos duros con lluvia imprevista, entonces quizá puedes ser sabio hacia tu medianoche particular sin presentar las actas al tribunal. El asombro no cancela el duelo. Pone el duelo en un lugar donde puede respirar. Ruptura de marco. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que la maravilla ocupara tu atención completa sin teléfono, sin agenda, solo cielo, sal de noche y cuenta hasta que falles al contar? Mira formarse una tormenta en el radar. Luego camina a una ventana y siente lo que el radar no dice. Entra a un zoológico y trátalo como catedral. Por lo tanto, haz lo que Job está siendo movido a hacer. Deja que la creación eduque tus proporciones. No eres trivial, pero no eres el eje. Esa es buena noticia. El peso del mundo no depende de tus explicaciones. Descansa en una sabiduría más vieja que tus heridas. Debemos subrayar la misericordia aquí. Las preguntas suenan feroces porque el amor es feroz cuando el orgullo es mortal. Dios no le da a Job una hoja de cálculo. Se da a sí mismo voz, presencia, poder sujeto al afecto. Si Dios solo ladrara mandatos, Job colapsaría. En cambio, la tormenta deviene aula donde el maestro rehúsa opciones múltiples e insiste en el asombro. Por lo tanto, Job está seguro para dejar de discutir un momento y empezar a contemplar. Contemplar no es pasividad. Es lo más activo que un alma puede hacer cuando las respuestas no caben en el dolor. Al final de esta primera ronda, nada en las circunstancias de Job ha cambiado. La piel sigue doliendo. Las tumbas siguen frescas. Los amigos siguen inquietos. Pero algo en su postura ha empezado a moverse. La cámara en su pecho se levanta del polvo y aprende a paneo otra vez. Las preguntas no son trampa. Son mano en la espalda guiando su mirada por encima del horizonte de su herida. Así empieza la sanación, no con explicaciones que ordenan la matemática, sino con una presencia que hace el mundo lo bastante grande para que pena y confianza quepan en el mismo cuadro. Idea clave. Cuando no llegan respuestas, persigue el asombro. Deja que el mundo de Dios redimensione tu dolor. La maravilla no borra el duelo, pero hará espacio para que la confianza vuelva a respirar. La tormenta no se apaga, se enfoca. Tras constelaciones y bóvedas de nieve, y caballos de guerra, la voz se estrecha a dos acertijos vivos, Behemoth y Leviatán. No son mascotas para el tour del jardín de un rey. Son teatro. Fuerza y caos entran en escena para que Job vea lo que su miedo agranda y lo que Dios mantiene con correa. Por lo tanto, la lección versará menos sobre biología y más sobre límites, menos sobre cuadros de especies y más sobre soberanía. Behemoth primero. Imagina la hierba del río doblándose alrededor de un cuerpo que desplaza el agua como barcaza. Muslos trenzados como cables. Un vientre que se ríe de la hambruna. Huesos como barras de bronce. Armazón como fragua. Pasta como buey, y aún así de un coletazo puede arrancar una tamariz. No es malvado. Es peso.
Bebe del Jordán como si fuera un cucharón, pero ningún pastor se atreve a atarle una cinta al cuello para desfile. Dios señala esta montaña viva para decir: yo lo hice, me deleito en su masa, disfruto el trueno de sus pasos. Por lo tanto, la fuerza bruta no es enemiga del cielo, el orgullo lo es. El poder existe y es hermoso cuando lo limita un poder mejor. ¿Por qué esta criatura? Porque construimos nuestra seguridad sobre palancas que podemos levantar. El libro nos pide mirar una vida que no se puede levantar. Tus planes, ahorros, reputación, son cuerdas pequeñas alrededor de patas grandes. No se nos burla por ser pequeños, se nos invita a estar cuerdos. Behemoth rehabilita el asombro. Está de pie entre juncos y te enseña lo que olvidaste mientras desplazabas en el celular. Gran parte de la realidad te supera en estatura, y eso no es amenaza cuando el hacedor sonríe. Entonces se eleva Leviatán y baja la temperatura. Puedes engancharlo con anzuelo. Suplicará con palabras suaves. Firmará un arriendo para tu patio. Tan prietas están sus escamas que el aire es rumor entre ellas. De su boca saltan chispas, y la estela detrás de él brilla como aceite a la luz de la luna. Hombres que presumen de lanzas se interesan súbitamente en jubilarse. Ponle la mano. Recuerda la batalla, no lo vuelvas a hacer. Por lo tanto, el terror es honesto. Hay fuerzas en este mundo que no podemos programar, seducir, comprar, ni litigar hasta calmarlas. Leviatán no se ofrece para asustar a Job hasta el silencio. Se ofrece para reubicar su miedo. La criatura que hace temblar a imperios es para Dios un renglón. Debajo de todo el cielo es mío, viene a ser el sentido. Nadie es lo bastante fiero para despertarlo, pero yo lo hice. Yo pongo el anzuelo donde los anzuelos no van. Yo fijo la correa que no ves. Por lo tanto, el caos no es rey. Aúlla, chamusca, rompe barcos y titulares, pero no gobierna. Tu pavor es real. Tu pavor no es señor. Traducción moderna. Los mercados convulsionan. Las urnas dividen familias. Una biopsia redibuja el mapa de tu futuro. Una adicción te dice que dormirá en tu sofá para siempre. El Internet convierte el rumor en clima armado. Ese es Leviatán. Prueba un anzuelo. Resopla. Redacta el comentario perfecto. Crece. Pretende que no te asusta. Sonríe. Pero quédate junto a la tormenta. Y escucha la voz. Leviatán está en reloj en correa bajo una mano. Por lo tanto, eres libre de hacer cosas humanas, arrepentirte, descansar, obrar con justicia, amar bien, decir la verdad, sin necesitar resultados divinos. La cordura vuelve cuando cambias control por confianza. Ruptura de marco nombra. Tu Leviatán. Dilo en voz alta. Mercados, malignidad. Furia mediática. Recuerdos que cazan tu sueño. Nómbralo, por lo tanto, puedes dejar de luchar con niebla y empezar a buscar la correa que tú no puedes poner, pero Dios ya ha puesto. No ores por mascotas. Ora por perspectiva. Pide valor para vivir fielmente en un mundo donde existen monstruos y aún así no poseen el mapa. Debemos decir lo que el texto no convierte el mal en bien con juegos de palabras. El rayo que quemó un campo no se llama bendición. Un techo caído no se llama lección. El punto no es eufemizar el daño, es destronarlo. Behemoth dice que la fuerza no es pecaminosa solo porque te asusta. Leviatán dice que el terror no es soberano solo porque tiemblas. Por lo tanto, la adoración deja de ser ficha de trueque por protección. La adoración se vuelve postura que mantienes cuando la protección falla. Bendices el nombre porque el nombre se sienta sobre las aguas que ahogan otros nombres. Algunos se atascan aquí discutiendo taxonomía. Hipopótamo o saurópodo. Cocodrilo o dragón caos. Diviértete. La mira de Dios no es tu etiqueta de museo. Son tus anotaciones al margen. Está calibrando el miedo de Job con criaturas que tienen sentido en cualquier siglo, el peso inmanejable de la naturaleza y el aguijón ingobernable del caos. La conclusión no es qué animal, es qué autoridad. Si el Dios que te ama puede señalar todo lo que más te asusta y decir mío, entonces el montón de ceniza no es toda la dirección de tu vida.
Liturgia práctica para días de monstruos. 1. Inventaría tus ilusiones de control. Creo que mi plan garantiza ética. Por lo tanto, renuncia amablemente a la mentira. 2. Traza una obediencia pequeña, una llamada honesta, una confesión, un vecino ayudado por lo tanto, actúa dentro de tu tamaño real. 3. Busca proporción, 10 minutos bajo cielo abierto, un salmo leído en voz alta, un documental que recuerde que el mundo es más viejo que tu pánico. Di tu miedo a Dios sin ediciones, pero termina con una frase de lealtad no a resultados sino a Él. No son conjuros. Son hábitos de cordura bajo un cielo soberano. Al final del dúo de criaturas nada externo ha cambiado. Las tumbas quedan. La piel sigue zumbando de dolor. Los amigos aún quieren una teoría. Pero Job está encogiendo sus acusaciones y agrandando su adoración. El mundo es salvaje y no sin ley terrible, y aún así atendido. Pronto podrá decir simple, de oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. Lo visto no son razones, es alguien. Existen monstruos y están sobre su escritorio. El río corre todavía y Behemoth aún tiembla al anochecer como cerro vivo. Y Leviatán aún quema líneas en el mar y Dios aún los llama por nombre sin pestañear. Por lo tanto, Job puede respirar. Idea clave. Nombra tu caos. Luego confía en la correa. La fuerza y la tormenta son reales, pero no soberanas. Cambia la fantasía del control por la práctica de la adoración bajo una mano más sabia. La luz de la tormenta se afina a un cielo limpio y respirable. La ceniza aún se pega a la piel de Job, pero algo en su pecho ha cambiado de lugar. No recibe una hoja de cálculo. Recibe vista. Llegan palabras pequeñas las que puedes decir con la garganta raspada de arena, de oídas. Ahora veo. Retira la demanda, por lo tanto deja de exigir las actas de la reunión del cielo y pide en cambio la misericordia de la presencia. No es admisión de escándalo secreto, es rendición de un encuadre pequeño. El orgullo quería auditoría. El asombro quiere guía. Dios se vuelve no para aplastar a Job, sino para corregir a los amigos que confundieron fórmulas con fidelidad. No han hablado de mí lo recto como mi siervo Job viene a ser el sentido. Por lo tanto deben traer ofrendas, y Job debe orar por ellos. Siente la inversión. El hombre en cenizas vuelve a ser sacerdote. Al que le dieron lecciones, debe interceder para que ellos sean perdonados. La gracia recluta a los heridos en la obra de sanar. Job ora y el cielo responde aceptación extendida, comunión reparada, una comunidad retejida por las mismas manos que el dolor intentó vaciar. La restauración llega, pero no como rebobinar. Los campos se reponen. Los rebaños se duplican. Las tiendas se alzan. Los amigos traen monedas y consuelo demasiado tarde para ayer, y justo a tiempo para mañana. Nacen hijas con nombres como Poesía, Yemima, Kesia, Keren, Hapuk, y reciben herencia junto a sus hermanos. Detalle que susurra la novedad no solo es cantidad, es calidad trenzada con justicia. Por lo tanto, el libro rehúsa decir que el sufrimiento no importó. Las tumbas no se desabren, las cicatrices no se deshacen. Pero la presencia inunda los cuartos donde antes resonaba la ausencia y la alegría, aprende a cantar en un tono más bajo que puede sostener pena sin romperse. Nota la geometría del arrepentimiento de Job. No se encoge en autoodio, se expande en adoración. No niega su dolor, destrona su perspectiva. No resuelve por fin a Behemoth y Leviatán. Confía en aquel que se ríe de sus correas. Por lo tanto, sus palabras se hacen más pequeñas y verdaderas. Hablé de cosas demasiado maravillosas, admite. Esa frase sana porque cambia control por asombro, agravio, por gratitud, interrogatorio, por intimidad. Palabras pequeñas abren un mundo ancho. Ruptura de marco. ¿Cuáles son tus palabras pequeñas? Lo siento. Confío en ti. Examíname. En tus manos. Elige una frase que puedas decir en una cama de hospital.
o en una cocina silenciosa tras el clic de la puerta. Por lo tanto, cuando tu mente se precipite por control, tu boca ya sabrá su trabajo. ¿Y quién necesita tu intercesión? ¿Qué amigo te malinterpretó y aún así merece tu oración? Puedes guardar recibos o puedes guardar relaciones. Rara vez guardas ambos. Job bendice a quienes lo lastimaron porque bendecir es como impides que tu futuro se vuelva museo de juicios viejos. Liturgia moderna para salir del montón de ceniza sin mentir sobre él. Intercede por lo tanto, suelta ahora por nombres de quienes armaron verdades ordenadas como armas. Pide bien para ellos, no solo cambio en ellos. Al párrafo final, la narrativa respira. Job vive largo, ve generaciones, muere harto de días que no es código para sin dolor, sino bendición sobre una vida nuevamente tejida por manos que jamás perdieron el hilo. La pregunta de nuestro título regresa como amiga. ¿Y si lo perdieras todo al anochecer? ¿Quién serías entonces? El libro de Job responde sin pestañear. Podría ser un adorador que rehúsa la corona de la desesperación, un sacerdote que ora por quienes no lo merecían, un humano que camina hacia adelante sin respuestas, porque la presencia es luz suficiente para el próximo paso. Por lo tanto, deja que corran los créditos sobre estos cicatrices, que no te avergüenzan, asombro que no te abandona, y amor que sigue eligiendo a las personas por encima de las pruebas. No necesitas ganar el caso para hallar benigno al juez. No necesitas ponerle correa a Leviatán para vivir libre. Necesitas palabras pequeñas, un mundo amplio y un Dios que aún habla desde tormentas y desde cocinas. Empieza ahí. Empieza de nuevo. Bendice el nombre. Idea clave. Cambia grandes explicaciones por pequeña lealtad. Arrepiéntete, agrandando tu visión de Dios. Ora por quienes te malinterpretaron. Reconstruye con fidelidad ordinaria. La restauración no es rebobinar, sino relación renovada bajo un cielo más sabio.